Muy bien, este mensaje se titula ¿Y vosotros quién decís que soy? Es la pregunta que les hizo el Señor Jesús mientras estaba orando apartado. Después de alejarse de la multitud que le quería seguir, que iban todos detrás de él. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Que alimentó a los 5,000, ¿no? Y que vimos realmente que eran mucho más que 5,000, ¿no? ¿Por qué? Dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y haciendo las cuentas vimos que podían ser hasta unos 20,000 por lo menos. ¿Cuántos niños tenía cada familia judía? Y por lo menos una mujer por cada hombre. De ahí ya se duplicaba y se triplicaba con los niños, cuadruplicaba, ¿no? El Señor hizo ese gran milagro y por esa razón la gente lo seguía, ¿no? En cuanto el Señor se iba a un lado, él nuevamente todos iban detrás de él, investigaban dónde iban. Incluso en un momento en el cual quería orar a solas, ¿no? Estar con el Padre, no fue posible porque ahí también llegó la multitud, ¿no? Y vemos nuevamente al Señor Jesús orando. Eso es la parte importante, orando, ¿se dan cuenta? Él oraba constantemente. Y aquí estaba con los 12 discípulos, ¿sí? Y estaba orando, ¿por qué? Estaba orando como, no sé si recuerdan lo que predicamos, la última vez que también sucedió que estaba orando a solas, es porque les iba a dar un mensaje importante, que fue la vez que eligió a los 12, ¿recuerdan? Estaba orando el Señor y eligió a sus 12 discípulos. Estaba orando a Dios para tomar esa decisión, que el Señor le confirmara que esos eran los 12 a los cuales iba a elegir como apóstoles, ¿ok? Y vamos a ver cuál es ese mensaje, ese mensaje que le va a dar a los discípulos, cuál es esa gran revelación que le va a ser dada, y roguemos al Señor también para que esa misma revelación también nos sea dada hoy a nosotros, ¿ok? Lucas 9, del 18 al 22, vamos a ver, por favor. Lucas 9, del 18 al 22, y vamos a iniciar ahorita del 18 al 20, por favor, y no sé si está funcionando el micrófono para que oigan bien los que están en línea. Ok, Gaby, por favor. Sí. 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Amén. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Amén. Gracias, Gaby. Vemos aquí, fíjense, el Señor Jesús hace dos preguntas retóricas, ¿no? Que iban a generar una respuesta de gran importancia. Y es decir, retóricas, ¿por qué? Porque el Señor les hace estas preguntas sabiendo ya lo que iban a responder, ¿no? Pero las hace precisamente con una intención, de manera muy intencional, para generar esta respuesta tan importante que iba a llevar a sus discípulos a otro nivel, ¿sí? Al reconocerlo y confesarlo como el Cristo de Dios, así como lo dijo Pedro, ¿no? Respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, ¿sí? Con esta respuesta sabemos que el Señor estaba mostrando que ellos ya estaban reconociendo algo más, ¿sí? Estaba viendo una diferencia entre todos aquellos que solo lo estaban buscando por sanidad, ahora vimos incluso, por los bienes materiales que acababa de darles, ¿no? Por el alimento que había multiplicado con los 12 panes de cebada y los 5 panes de cebada y los 2 peces, ¿sí? Pero aquí iba a ser algo bien diferente, ¿no? Ellos iban a mencionar
que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Dios viviente, como lo dice Mateo. ¿Por qué podemos ver esto? ¿Por qué podemos ver que Pedro y los discípulos ya habían entendido esto? Pues es porque el Señor ya había puesto fe en ellos para que precisamente estuvieran a punto de confesar esta verdad tan grande que el Señor les estaba mostrando. Pero antes de eso, fíjense, antes de preguntarles, ¿y vosotros quién decís que soy? Hace otra pregunta, ¿no? Una pregunta que era bien importante como ese diferenciador, para que se hiciera visible, ¿sí?, esa diferencia entre los que ya tenían esa fe y habían entendido y los demás. Primero les dice, ¿no? Les hace una pregunta que incluso la gente ya se la había hecho anteriormente, y los discípulos, ¿no? Muchos ya se habían hecho esas preguntas. Era esa pregunta que iba a dejar clara la diferencia, que el Señor estaba haciendo una revelación a sus discípulos diferente a lo que la gente pensaba de Él. Y lo hace exactamente después, fíjense, de los milagros que vimos, ¿no? De los milagros que le habían visto hacer. Toda esa serie de milagros: calmó la tempestad, alimentó, resucitó a la hija de Jairo, al endemoniado gadareno le expulsó la legión de demonios, ¿no? ¿Sí? A la viuda de Naín. Todos esos milagros empezaron a generar, ¿sí?, una forma de pensar acerca de Él en toda la gente, ¿no? Recordemos cuando el Señor calmó la tempestad, Lucas 8:25, nos regresamos un capítulo. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Quién me ayuda a leer Lucas 8:25? De ahí, por favor, sí. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Gracias Marta. Así es, ¿recuerdan? Al momento que vieron eso, se preguntaron: ¿y quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Y en Lucas 9, ¿recuerdan? Del 7 al 9, el mismo Herodes, cuando escuchaba todo lo que la gente decía de Jesús, ¿sí?, ¿qué fue lo que dijo? ¿Recuerdan? Lucas 9, 7 al 9, sí, por favor. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le he decapitado. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Gracias. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que ya había generado en el pensamiento de la gente, ¿no? Ya se empezaba a gestar ahí. Y en los mismos discípulos, ¿no? En algún momento se preguntaban: ¿y quién es este, no? Que hace esas maravillas, que puede hacer estas cosas. El mismo Herodes, lo vemos, ya preocupado, porque dice: oye, si a Juan ya lo decapité, y dicen que él sigue haciendo esta clase de milagros, ¿quién es este? ¿Acaso reencarnó Juan nuevamente, no? ¿Acaso es Elías? ¿No? Y procuraba incluso verle, ¿no? ¿Quién es este que hace estas cosas? Todos se preguntaban así, pero nadie apuntaba todavía a que él era el Mesías. ¿Se dan cuenta? Ninguno decía dentro de esas respuestas posibles a de quién es este. Ninguno decía: ¿y si es el Mesías? ¿El Cristo de Dios? ¿El Hijo del Dios viviente? Ninguno decía, ¿no? Todos, ¿dónde ponían su mente? ¿Se dan cuenta? Hacia atrás. No, ha de ser Juan. No, ha de ser Elías. No, quizá algunos, creo que es Mateo quien dice que decían: es Jeremías, ¿no? Por eso Lucas nos dice: o alguno de los profetas antiguos que ha resucitado, ¿no? Quizá. Pero todos, ¿se fijan? Se iban hacia atrás, buscaban a ver si había venido, porque nadie
estaba viendo a Jesús como el Mesías. No se daban cuenta de que, ¿por qué nadie dijo, y quizás, y si es el Mesías? ¿El Mesías prometido? ¿Sí? ¿Qué tal si es ya el ungido de Dios? No, nadie, ¿se dan cuenta? Ninguno estaba poniendo los ojos en eso. Todos estaban viendo una parte nada más de su ministerio, ¿no? La sanidad, los milagros, y por eso se enfocaban a ver que fuera alguno de los profetas anteriores. Pero ninguno estaba realmente, a ninguno se le estaba revelando el verdadero significado de quién era él, el Mesías, el Cristo, ¿no? Que significa el ungido de Dios. Mesías y Cristo, ¿sí? Son la misma palabra, ¿ok? Mesías es en el hebreo, original es el Mesías, y el Cristo es en griego, ¿ok? Pero significa el ungido. Pero esto no les estaba siendo revelado a todos. Ahora, para entenderlo, yo te diría, para que nosotros también podamos entenderlo, así como lo entendieron Pedro y los discípulos, debemos de preguntarnos y reflexionar en algo. Y esta es la primera reflexión que te invito a que hagamos juntos. ¿Qué significa ser el Cristo de Dios? ¿Sí? Así como él le dijo, como le respondió Pedro, eres el Cristo de Dios. ¿Qué significa realmente eso? Nosotros, al igual que el Señor lo hizo con Pedro y los discípulos, debemos hacernos esta pregunta. Así como Él se las hizo, hagámonos la misma pregunta nosotros. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Quién dices tú, amado, que es Jesús? ¿Sí? ¿Quién dices que es Jesús? El ungido de Dios, el Cristo, tiene que ver, sí, claro, con su ministerio, con todo lo que hizo sanando enfermos, expulsando demonios, ¿sí? Alimentando a los más de 5,000, claro que sí, pero su ministerio y lo que vamos a ver ahora, lo que es en verdad la persona de Jesús, no van separados, ¿sí? Sino que están completamente relacionados. Y la gente lo estaba viendo de manera separada, por esa razón, porque todavía nadie tenía esa revelación que el Señor Jesús va a hacer, que le estaba haciendo precisamente a Pedro y a los discípulos. ¿A qué me refiero? A que podemos ver cómo la gente se enfocaba solamente en los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Y por eso, pues solo pensaban eso, ¿no? Lo que decíamos, Juan, profetas. Hoy en día, te diría que sucede muchas veces lo mismo. Hay mucha gente que dice, sí, hoy, por el Nuevo Testamento sabemos que Jesús es el Cristo, ¿no? Y le llamamos Jesucristo. Sin embargo, hay muchísima gente que solamente lo ve como el que hacía los milagros. Solamente está enfocado en que solucione sus problemas, ¿sí? ¿En qué? En pedirle únicamente que lo ayude, que lo alimente, que lo sane, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y hoy sigue sucediendo lo mismo. Créanme, esa pregunta es bien importante y nos la tenemos que hacer realmente. ¿Estoy creyendo en Él como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Cristo de Dios, ¿no? ¿Realmente estoy viendo, me estoy enfocando en la persona de Jesús, en quién es Él, o nada más en el que me ayuda, en el que me favorece, en el que puede hacer milagros? Sí, y sabemos que es normal que muchos lo vean así, porque es lo que más se predica de Él, ¿no? Es lo que en muchas iglesias se predica solamente, los milagros, sanidades, liberaciones, y eso es lo que la gente quiere, ¿sí? Y lo vemos que eso sucedía. Por eso el mismo Señor Jesús se apartaba de las multitudes, porque nada más lo buscaban por eso, ¿sí? Y hoy sabemos que es lo mismo. Hay muchas iglesias que se llenan y se llenan. El auditorio, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Se puede llenar si viene alguien a decir que va a hacer sanidades y que va... Todo el mundo nada más quiere sanar.
Todo el mundo nada más quiere prosperidad, ¿sí? Y el Señor Jesús por eso, y ahorita lo vamos a ver, se apartó y les dijo, no quería ya ver a esas multitudes, porque solo lo querían por eso, ¿sí? Y por eso se apartó, oró y solamente tuvo ese momento con sus discípulos. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos, ¿sí? Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Debemos de predicar siempre completa la persona de Jesús como el Cristo de Dios. Y esto nos va a llevar a una segunda reflexión. Debemos profundizar en la persona de Jesús y sí, en su ministerio, en lo que hizo, pero en quién es Él, ¿sí? Debemos de siempre estar conscientes que Él no solamente sana, Él no solamente viene a cubrir nuestras necesidades físicas. Él vino a hacer algo mayor todavía y más grande, ¿sí? Y debe de ser revelado a cada uno de nosotros. Esto nos lleva a la tercera. Como que todas se me desenvolvieron así rápido. Jesús no vino solo a cubrir nuestras necesidades físicas. No era esa la única labor que Él venía a hacer. No era su único ministerio. Sí es verdad que Él puede hacer todo lo que mencionamos. Nos puede sanar, nos puede alimentar. Orábamos eso al principio, ¿no? Vemos cómo ha seguido mandando lluvia. Las presas hoy están ya reventándose, ¿no? Ya están en récords históricos. Lo que al principio de año pensábamos que iba a ser trágico y que iba a ser una sequía, ¿no? Y que las presas ya no daban. Hoy ya se llenaron. El Señor sí, claro, sigue haciendo su obra misericordiosa, sigue proveyendo, pero no es únicamente, esa no es la obra completa del Señor. El Señor vino a dar su vida en rescate de muchos, ¿sí? Marcos 10, 45. Quien lo quiera leer, por favor, Lolita. ¿Qué nos dice Marcos 10, 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Se dan cuenta? Sabemos que más adelante se lo iba a revelar también así, ¿no? A los discípulos en las varias veces que anunció su muerte, ¿no? Él sabía que él venía a dar su vida en rescate por muchos, pero muchos no lo entendían. La gente solo lo veía como el que los podía sanar, el que les devolvía la vista, el que revivía a los muertos, el que hacía que los paralíticos y los cojos caminaran, ¿no? Al hombre de la mano seca. Todo eso era lo que tenía a la gente enfocada en Él. Nada más, es lo único. Jesús vino a salvarnos de la muerte eterna que merecíamos todos. Absolutamente todos. Es por eso que el Señor Jesús, una vez que pudo escuchar la confesión de sus apóstoles por medio de Pedro, porque realmente, si se fijan, le preguntó, vosotros, ¿no? Estaba hablándole a todos ellos. Aunque por voz de Pedro fue que se reveló esto, ¿no? Él confesó Jesús el Cristo, que era el Cristo de Dios, pero eran todos ellos los que habían, porque la pregunta fue para todos, ¿no? Y es en ese momento que el Señor les revela la otra parte de su ministerio. Lo que el Cristo, como ellos mismos le habían dicho que quién era, ¿sí? Él les revela lo que el Cristo de Dios había de padecer conforme al plan de salvación de Dios para nosotros. Eso es lo que les va a revelar en ese momento. Esa es la parte importante. Fíjate, el Señor genera estas dos preguntas retóricas para revelarles algo muy, muy importante que nadie sabía hasta el momento.
Y es lo que sigue. Vamos al 21 y 22, por favor. Jesús les anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Lucas 9, 21. ¿Qué dice, hermano Efraín? Porque él les mandó a quien dijese esto, encargándolo rigurosamente. El 21, a ver, regrésate. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, que a nadie se lo dijesen, ¿ok? Y se los encargó, fíjense, encargándoselo rigurosamente, ¿ok? Y el 22, por favor. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Ahí está claro lo que el Señor Jesús quería anunciar. Jesús es el Cristo de Dios, el glorioso Hijo del Hombre que debía sufrir esto en manos de sus enemigos antes de ser ejecutado. Pero Dios, sabemos que lo resucitaría y lo reivindicaría cuando Él vuelva a venir en su gloria, ¿no? Y la del Padre y de los santos ángeles. Lo va a decir más adelante el versículo 26, así lo dice. Dios lo reivindicará cuando venga en su gloria la del Padre y de los santos ángeles. Esto es lo que Jesús estaba revelando acerca del Cristo de Dios, que ellos precisamente le habían confesado, ¿se dan cuenta? Ellos mismos le habían dicho, pero era que les estaba revelando que era necesario que padeciera para tomar el castigo del hombre, ¿no? El castigo que nosotros merecíamos, lo que judicialmente merecíamos por haber pecado contra Dios, ¿sí? Eso era lo que Él les estaba revelando. Jesús vino a ser aquel que por su sufrimiento removería el azote del pecado y la muerte, ¿sí? Y la muerte que había en la vida del hombre, esa muerte a la que fuimos condenados. Él se hizo a nuestra misma naturaleza para pagar por nosotros, por cada uno de nosotros. Como Hijo del Hombre vino a ser nuestro representante humano, ¿sí? Es como el que iba a representarnos a nosotros delante de Dios, ¿sí? Quien por sí mismo, Él así lo decidió, nos iba a sustituir en el tiempo y lugar del juicio final, ¿sí? ¿Gracias a qué? A que Él ya recibió el castigo de muerte que a nosotros nos correspondía. Ese día del juicio sabemos perfectamente que va a ser el veredicto. El que no haya creído en Jesucristo y lo haya hecho Señor de su vida, irá al fuego eterno, ¿no? Ahí, pero en ese momento, ¿quién creen que va a estar? Jesucristo. Jesucristo iba a decir, porque a todos nos toca. Por supuesto que el veredicto va a ser muerte, a todos. Todos pecaron, dice la palabra, ¿no? Pero va a estar Él, y va a decir, sí, pero yo ya pagué por estos que están aquí, por los que voy a poner a mi derecha, ¿no? A mi derecha pondré a las ovejas, ¿no? A los becerros, y a la izquierda a los cabritos, ¿no? Lo vimos la semana pasada también, lo hemos estado viendo. Eso es lo que Él decidió hacer. Los que infringieron el castigo y lo mataron, los ancianos judíos, los sumos sacerdotes que Él está diciendo ahí, y los escribas, ¿qué crees? Solo hicieron eso porque fueron instrumentos para que se cumpliera el plan de redención de Dios por medio de su Hijo, ¿sí? Cuando Él les estaba diciendo que era necesario que padeciera muchas cosas, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, ¿sí? Los que llevaban la ley de Dios, y por los escribas, y que fuera muerto y resucitar al tercer día, era simplemente ellos estaban actuando
para que se cumpliera eso que Dios ya había planeado de cómo nos iba a salvar a nosotros. ¿Te das cuenta cómo Dios no pierde el control de nada? Dios va ejecutando sus planes conforme a lo que Él ya decretó. Él, antes de la fundación del mundo, ya había decretado que de esta manera se hiciera, que era necesario que el Cristo, el Hijo de Dios, padeciera mucho antes de ser muerto en manos de estos hombres. ¿Se dan cuenta? De hombres pecadores, además. Ellos trataron a Jesús, ¿qué? Como un criminal, ¿no? Y lo llevaron a un juicio de hombres en manos de Pilato. Pero ellos lo único que estaban haciendo, estaban cumpliendo las palabras que Dios ya les había dado a través de sus propios profetas, como lo dice Hechos 13:27. Checa. Fíjense cómo Pablo en Hechos, en el libro de Lucas, ¿no? También, que es quien escribió Hechos, se menciona también esto. ¿Qué dice? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ahí está. Ellos ni siquiera entendían lo que estaban haciendo, por eso lo dice, ¿no? No conociendo a Jesús, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ni conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Fíjense, todos los Shabbats en la sinagoga leían a los profetas. ¿Recuerdan que les he dicho? Siempre se abría un libro de la ley y otro libro de los profetas, ¿sí? Se daba lectura a un libro de la ley y se elegía dentro de todos los pergaminos un libro de los profetas y se abría. Podían estar leyéndolo cada sábado y nunca se dieron cuenta de que tenían a Jesús, el Cristo de Dios, delante de ellos. ¿Se dan cuenta? Y cumplieron esta palabra de los profetas cuando condenaron a nuestro Señor Jesús. Ese juicio de farsa que hicieron, sabemos que fue falso, ¿no? Pusieron testigos falsos para llevarlo a la muerte. Se revirtió todo se revirtió cuando Jesús resucitó al tercer día, amados. Porque nuestro Señor no se quedó en la tumba, sino que se glorificó venciendo a la muerte. ¿Se dan cuenta? Eso nos muestra que su resurrección, esa resurrección que sucedió al tercer día, era tan necesaria como su muerte y como todo lo que tenía que padecer para poder salvarnos a nosotros y ser Él levantado en gloria. En esto, amados, es en lo que debemos nosotros de profundizar más, ¿sí? Cuando hemos confesado ya que Jesús es el Cristo de Dios, así como lo hizo Pedro, no solo nos debemos dejar llevar por una parte de su ministerio, porque Jesús no solo vino a cubrir nuestras necesidades físicas, sino también nuestra gran necesidad de un Salvador, ¿sí? De alguien que pudiera representarnos en nuestra naturaleza humana, ser el representante de los hombres delante de Dios. El único varón perfecto que no pecó, ¿sí? Porque de nosotros, ¿quién hoy podría decir yo voy a dar mi vida por los demás? Nadie. No encontraríamos un solo hombre que no haya pecado. Alguien que haya sido perfecto desde su nacimiento hasta la tumba, ¿no? Ninguno. Y fue lo que vio Dios. Cuando volteó a ver a los hombres, ¿sí? Sabemos que dijo, y miró y vio que nadie busca a Dios, que no había ningún entendido. ¿Y qué hizo el Señor en ese amor tan grande? Fue decir, yo mismo los voy a salvar. Yo mismo seré su Salvador. Porque no hay un solo hombre. El primer Adán falló, pecó y desobedeció. Pero el segundo Adán
Cristo nuestro Señor, varón perfecto, que no falló. Y la razón es muy clara. Yo te diría, ¿por qué el Señor se alejó de los otros, de los que estaban siguiéndolo después? Pues Jesús no venía a cumplir las expectativas populares, ¿sí? Él no venía a hacer lo que la gente quería. No venía solo a cumplir las expectativas que tenía la gente incluso los que esperaban un Mesías, ¿sí? Incluso los que sí esperaban el Salvador, que eran los judíos, que sabían, tenían otras expectativas, ¿eh? Ellos querían un Mesías diferente. Ellos querían que además de que los sanara, les diera de comer, además fuera poderoso, que fuera algo así como David o como Salomón, ¿no? Y él no venía a cumplir esas expectativas de la gente, ni tampoco a calmar a los líderes que los oprimían, ¿no? Ellos querían, ya saben, que se acabara con Roma, ¿no? El Mesías tenía que quitar el yugo que ellos tenían de Roma. Él sabía que los hombres tenemos esa propensión por naturaleza de poner primeramente nuestras necesidades y nuestras expectativas antes que las del Señor. Y por esa razón, ¿qué hizo? Les prohibió estrictamente, ¿no?, que les revelaran que Él era el Cristo a todos, dice, ¿no? ¿Sí? Vemos que Él les dijo que estaba prohibido. Se los prohibió ahí en el 22, ¿no? Si podemos regresar, 22. ¿Fue el 21? Lucas 9. Ajá, el 21. ¿Sí? Donde les dice, ¿no? Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, ¿no? Sabía que al saber esto, si Él se lo revelaba a todo mundo, si Él les decía que Él iba a padecer en manos de ancianos, de sacerdotes, ¿qué creen? Pues mucho más gente no iba a creer. Iban a decir, no, pues este no es el Mesías, ¿sí? Se iban a confundir. Lo iban a confundir con otro nacionalista pretendiendo tener una hegemonía política, ¿no?, sobre los romanos, como alguien que estaba buscando exaltarse, que sabemos que habían aparecido muchos, ¿no? Muchos habían aparecido falsos profetas queriéndose hacer pasar por el Mesías. Si Él les decía esto, ¿qué iba a pasar en ese momento? La gente iba a pensar, no, este es otro de aquellos, ¿no? O uno de esos magos que está usando sus poderes para satisfacer las necesidades de la gente, ¿sí? Es muy posible que muchos se iban a desencantar, como podemos verlo precisamente en Juan. Me voy a apoyar en Juan 6:15, fíjate. Juan 6:15, en este caso, Juan da más detalles después de la alimentación de los 5,000 que vimos la semana pasada. Vean Juan 6:15, ¿qué dice? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al monte él solo. ¿Se dan cuenta? El Señor sabía que no todos iban a entender cuál era el plan de Dios para salvarlos. Muchos tenían los ojos en la cobertura de sus necesidades y en ser liberados solamente del yugo de Roma, ¿sí? Los ojos de todos estaban puestos en cómo satisfacer sus necesidades y cómo podían ser liberados de los romanos. No entendían el plan de redención que venía a cumplir el Hijo del Dios vivo, el Cristo de Dios, como le dijo Pedro. Y después de que se retira al monte, ahí vemos, ¿no?, que el Señor, ¿sí?, el Señor se va porque sabía que iban a apoderarse de Él y hacerle rey, ¿no? Eso no era el plan. Él no quería que lo hicieran el rey que el mundo espera, el tipo de rey que ellos querían. Al ver todo esto, ¿qué creen? Dijo, no, ya sé, al ver cómo los alimenté, cómo pude de unos cuantos panes y unos peces darle a toda la multitud, de inmediato van a querer que yo sea su rey, ¿no?
Y no era así, ¿te das cuenta? Dios, el Señor Jesús no quiere ser ese rey en nuestra vida, que nada más lo busquemos cada que necesitamos. Ay, es mi rey porque Él sí puede darme de comer. Es mi rey porque Él me sana cuando yo tengo una situación, ¿no? Nunca voy a Él, nunca lo hago Señor, nunca hago lo que Él me pide en su palabra, pero cada que le pido, ahí está. Eso no es. Por eso Él dijo, no. Él entendió que iban a venir a apoderarse de Él y hacerle rey, ¿no? Por eso se retiró al monte solo para orar. Después de que se retira al monte a orar, la gente, ¿qué pasó? Seguía buscándolo, ¿no? Y después de andar, porque en el caso de Juan sí nos habla de cuando el Señor, después de eso, anduvo y caminó sobre el mar, ¿no? Entonces, después de eso, ¿sí? Él sabía que se iba a volver a encontrar, se vuelve a encontrar a la multitud, ¿y para qué? Otra vez la multitud buscándolo, para sanar, para que los ayudara, vuelve a alimentarnos, ¿no? Seguramente no dudo que alguien haya llegado con cinco panes y 2 peces para buscarlo. Oye, ¿me puedes aquí hacer un milagro? ¿No? ¿Me puedes hacer una canasta más grande de esto para que coma toda mi familia? Imagínense todo lo que se estaba generando en la mente de la gente. Era lo único por lo que lo buscaban. Por eso dijo Él, sé que me van a querer hacer rey estos, porque es lo único que les importa, ¿no? Fíjense lo que dice Juan 6, del 26 al 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. ¿Se dan cuenta? Ahí se los dijo claramente el Señor Jesús. De cierto os digo. O sea, recuerden que cuando el Señor Jesús decía de cierto os digo, es porque estaba diciendo algo, una gran verdad. O sea, se los digo de cierto y se los repito, ¿no? Ya sé que dice, no porque habéis visto las señales, me buscáis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis con ese pan. Por eso me buscan, por eso me están siguiendo. Ya lo sé. ¿Se dan cuenta? El Señor no quiere esa clase de creyentes. El Señor quiere a esos creyentes que han conocido realmente que Él es el Cristo de Dios. Y esa es la única manera en la que podemos en verdad seguirlo. Cuando hemos entendido que Él dio su vida por nosotros. Y no nada más, porque yo recuerdo cuando practicaba la religión tradicional, ¿no?, de este país, pues, que siempre le pedía y siempre le estaba pidiendo, ¿no? Y también le fui a pedir milagros, ¿no?, a los templos y a las imágenes. Porque eso es lo que está acostumbrada la gente, ¿no? Como si Dios fuera el genio de la lámpara, ¿sí? Ay, estamos viviendo nuestra vida, andamos haciendo lo que nos conviene a nosotros, y cuando entonces se nos atora algo en nuestra conveniencia, ay, ya sé qué voy a hacer, voy por mi lámpara, ¿no?, a frotarla. Ya sé, ahora sí me voy a hincar a orar. Amados, hay muchos creyentes igualitos a los de esa época que no se han decidido a darle su vida al Señor. Lo hemos dicho, ¿no? No es lo mismo creer en Dios, porque muchos pueden decir creer en Dios. No hay diferencia entre un cristiano y un católico que dicen creer en Dios. Los dos pueden decir y los dos pueden confesar igual un credo, hacer una confesión de fe, diciendo, sí, yo creo en Jesús, creo que es el Cristo, sí, creo, pero que su vida, ¿sí?, no lo demuestra, porque no le creen a Dios, ¿sí? Creer en Dios muchos pueden decirlo, pero creerle a Dios, el agarrar y decir, ok, pero ¿haces lo que dice su palabra? Bueno, de vez en cuando, a veces, ¿no? No, es que yo creo que no es necesario, ¿no? Yo me he encontrado con mucha gente así. No, es que no, yo creo que no es necesario congregarse.
Pero si Dios lo manda. No, ¿pero qué? ¿No? ¿Le crees a Dios o crees en Dios? Sí, o sea, creo a Dios a mi manera. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaba sucediendo ahí. El Señor decía, estos nada más me buscan, ¿no? Realmente no entienden nada. No entienden quién soy yo. Yo no vengo a ser ese rey que ellos esperan, ¿sí? Yo no vengo a sacar las espadas para matar al César, ¿no? Para acabar con Roma. No vengo a alimentarlos y a darles pan. ¿Qué dice el 27? Fíjense, ahí se los vuelve a corroborar. El 27, el Señor les dice... Sí, por favor, Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén, gracias. Juan 6, 27. Después de decirles, yo sé que me buscan porque comisteis de este pan y os saciasteis, les dice, lo que deben hacer mejor, dice, es trabajar no por la comida que perece, no por lo que se come en diario, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se dan cuenta qué está buscando el Señor? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, ¿sí? La comida que yo les quiero dar no es esa con la que los alimenté y los sacié allá en el desierto, ¿no? Cuando estaba toda esa multitud. No es esa. La que les quiero dar es una comida para la eternidad. Yo vengo a hacer un plan eterno, no de cosas perecederas. El pan que aquí perece, dice, la comida que perece, esa no es la que debes de trabajar. ¿Cuántos de nosotros tenemos más enfoque en eso? ¿Sí? Y estamos siempre buscando al Señor para que nos ayude en nuestro día a día, que nos ayude en nuestro trabajo, pero primero estamos buscando esa comida, la que perece. Y después, si nos queda tiempo, si nos queda un ratito, alimentamos el espíritu. ¿Se dan cuenta? Bueno, 8 horas trabajo en el trabajo más, ¿no? Algunos me dirán, no, ¿cuáles 8? Bueno, fuera, ¿no? No, mis jornadas son de 12. No tengo hora de entrada, no, tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida. Y cuando me queda chance, igual y voy y oro. 1 hora, y a veces ni 1 hora, ¿no? O a veces, a ver si leo 10 minutos, 15, porque me da sueño ya. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Cómo este mensaje no es únicamente para aquellos que lo seguían. Hoy en día sigue siendo eso. Por eso les digo, hagámonos esa pregunta. Realmente, el Señor, imagínate delante de ti diciéndote, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién dices en verdad que soy? ¿Qué le diríamos? Jesús el Cristo, sí, yo lo sé. De oídas, ¿no? Porque no me has hecho Señor. Eres el Señor, eres mi Señor. ¿Soy tu Señor? ¿Y cuándo me obedeces? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿No? Señor. Y no hacéis lo que yo les mando. La voluntad de mi Padre, lo que mi Padre ha mandado. ¿A cuántos no nos podría decir eso el Señor? ¿Se dan cuenta? Me dices Señor, pero no haces lo que yo te digo. ¿No vives para mí? ¿Cuánto comes? ¿No? ¿Te sacías? Sí. También lo hago yo. Pero ¿cuándo comes del pan eterno, no? ¿Cuándo comes del pan que di a través de mi Hijo Jesús? Pues a veces, ¿no? Los domingos quizá. Nada, o sea, ¿el cuerpo come nada más los domingos? ¿Tú nada más comes el domingo? No, pues yo como 3 veces al día, ¿no? Diario. ¿Y el espíritu? Hay de vez en cuando, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta? Debemos entender qué significa en su totalidad que Jesús es el Cristo de Dios. No poniéndonos nuestros ojos solo en las cosas materiales y milagrosas que Él puede lograr. Profundicemos más y más en la palabra para entender su ministerio completo. Sí,
sana, hace cosas y nos puede dar nuestras necesidades físicas. Pero Él puede también saciar nuestra necesidad principal, que es la espiritual, la de salvación y la de perdón. Ese es el Cristo de Dios, ¿sí? El que vino a dar su vida. Por eso luego pues sabemos que hay iglesias con creyentes que solo asisten y se congregan cuando pues, necesitan el favor de Dios, ¿no? Lo que decíamos. O solo creen porque tienen necesidades y necesitan que Él se las cumpla, ¿no? Y cuando sus necesidades son cubiertas, entonces pues ahí sí están. Pero cuando no, dejan de seguirlo, ¿no? O peor aún, cuando sus necesidades no son cubiertas de acuerdo con sus expectativas, pues también se alejan, ¿no? Dicen, ay, no, yo ahí en esa iglesia no veo que realmente, pues no cambia nada en mi vida. Pues no cambia porque no es a lo que vas. No vayas esperando únicamente ser alimentado, ¿no? Tener mejor trabajo, tener dinero. No, tienes que ir en verdad, ¿sí? Entendiendo tu posición delante de Dios. Tienes que entender quién es Él. Tienes que amarlo no porque te alimenta, no porque tiene el poder de hacer grandes milagros, no porque te da salud. Alguna vez, a mí me pasó en una reunión de una alianza de pastores. Sabemos que pues ahí hay distintas denominaciones, ¿no? Y había un pastor pentecostal muy avivado, que incluso postrado adoraba. Y después dijeron, ¿quién quiere ser sanado? Y va a haber sanidad. Y me dice mi esposa así, ¿no? Porque me dolía la espalda. Me dice, vas. Yo dije, bueno, pues ok. Dije, pues si yo estoy orando, ¿no? Si mi Señor me quiere sanar, ya me hubiera sanado, ¿no? Pero dije, bueno, voy. Tengo fe, Señor. Por ti lo voy a hacer, ¿no? No porque sean hombres que tengan algún poder, ¿no? Dije, ok. Y ya me recuerdo que me estaban poniendo la mano y me puso la mano, sí, exactamente en el lugar que me dolía, y me empezó a hacer así, como que jalaba algo, ¿no? Y de veras que sí dije, híjole, Señor, creo que perdona mi incredulidad, ¿no? Pero de repente escuché la voz de Dios, me dijo, le dije, gracias, porque le dije, yo creo en ti que tú me puedes sanar, y si quieres hacerlo por medio de esto, adelante. Y claramente me dijo, ¿y si no te sanara, aún me amarías? Y me solté a llorar. Porque dije, claro. Y si el Señor en su voluntad, ¿no decide sanar a alguien, ¿nos vamos a alejar de Él y lo vamos a dejar de amar por eso? No, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando aprendí que, claro, muchos buscan y van precisamente por eso, porque les gusta escuchar, ¿no? Que el Señor puede dar poder, como lo veíamos con los apóstoles cuando predicamos acerca de la comisión que les dio, ¿no? De ir a expulsar demonios. Y veíamos que, pues sí, se emocionaron, pero cuando dijo qué costaba eso, cuál era el costo de ir sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, sin dinero, sin comida, sin nada, a predicar, no, eso ya no me gusta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Amados, debemos entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a dar su vida por nosotros. Esa es la medida y la prueba de su amor. Un amor que no tiene límites ni fronteras, porque es el propio amor de Dios mismo, el único que es infinito, inmenso y libre. Eso es en lo que nos debemos enfocar. ¿Quién es el Cristo? El que dio su vida por nosotros, sin ningún límite. Un amor que no escatimó nada, ¿sí? Y fue a la muerte, y muerte de cruz. Eso es en lo que debemos de estar enfocados. Lo demás, por supuesto, nos va a ser dado. Pero primero, enfoquémonos en las cosas eternas, en las del reino. Y las demás, las físicas, nos van a ser dadas, ¿no? Lo dice la palabra, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás
o será añadido, ¿no? Ya nos vendrá. Él nos lo va a dar, por supuesto. Siempre está sustentando. Lo vimos, ¿no? Lo que decíamos. Él sigue sustentando la creación a pesar de que la creación no lo busca, ¿no? No quiere de Él. Él de todos modos nos bendice a nosotros, sus hijos, los creyentes, y bendice a los no creyentes, ¿no? También pueden ir ellos a comprar lo que salió, lo que se cultivó, ¿no? En los campos. Van al mercado y también compran. Y ¿sí? El Señor sigue bendiciendo, pero nosotros debemos de estar enfocados en que Él es el único Dios infinito, inmenso y libre. Y lo dice Efesios 3, 17 al 19, amados. Sí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. El 18, sí, el 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados, ¿se dan cuenta? Eso es esa exhortación que estaba haciendo Pablo al pueblo de Éfeso. Es la misma que también hace a nosotros, ¿sí? Y no te preocupes, porque los mismos discípulos, solamente hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, estuvieron listos para mostrar al Señor que tenían un seguro entendimiento, como dice aquí, de lo que significaba que Él era el Cristo de Dios. Aun cuando el Señor ahí les dijo que iba a pasar, sabemos que todavía no lo entendían, ¿no? Porque cuando fueron a capturar al Señor Jesús, ¿qué pasó? Pues incluso saqueó por ahí alguno de ellos una espada, ¿no? Y le cortó la oreja a otro, ¿no? O sea, dices, ¿por qué andaban armados? Si no era una revolución armada ni nada, ¿no? Porque todavía no lo entendían. Fue hasta después de que murió el Señor Jesús y resucitó que ellos pudieron saber y entender toda la plenitud de Dios. Pero hoy nosotros, amado, ellos, recuerden, no tenían el Nuevo Testamento, ¿no? Ellos estaban viviendo el momento. Hoy nosotros tenemos esa ventaja de que ya sabemos que Jesús sí resucitó, ¿sí? Sabemos lo que iba a pasar. Entonces tenemos la ventaja y debemos nosotros precisamente entender esto en plenitud. La única forma de responder como respondió Pedro y sus discípulos, confesando con toda seguridad que Jesús es el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente, es entendiendo que Dios debía ejercer su justicia sobre nosotros por causa del pecado. Estar seguros que nos correspondía esa justicia sobre nosotros, la de la muerte, ¿no? Pero que su gran amor nos salvó. Esa es la manera en la que podemos confesar completamente seguros que Cristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero entendemos esto, que su gran amor y su justicia se cruzaron en la cruz. Fíjate, esa justicia que nos correspondía a nosotros y el gran amor que tuvo por nosotros, precisamente se juntaron ahí. Ahí se cruzaron en la cruz del Calvario, lo que nos correspondía. La ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, ahí llegó y fue cubierta por el amor de Cristo. ¿Sí? En la cruz se cruzaron precisamente el amor y la justicia de Dios. Y es Jesús, el Cristo de Dios, precisamente el Cristo. ¿Quién es el Cristo de Dios? El que fue a esa cruz, el que representó el amor de Dios por nosotros. ¿Ok? ¿Qué dice Efesios 25? También es Efesios, perdón, Romanos 3:25. Fíjense. A quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Ahí está muy claro, ¿no? Ahí está lo que es la cruz. A quien Dios puso como propiciación, ese es el Cristo, por medio de la fe en su sangre, que manifestó su justicia así, la justicia que nos correspondía pagar, ¿no? Ese castigo judicial que les decía en un principio, a causa de haber pasado por alto lo que habíamos hecho. Pasó por alto el pecado, dijo, no lo merecen, pero yo tendré paciencia, ¿no? En su paciencia pasó por alto los pecados pasados, lo que habíamos hecho, lo que merecíamos pagar, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, ¿quién? Él sea el justo. No que nosotros nos sintamos justos, ninguno de nosotros se merecían el ser perdonado, no merecíamos ese perdón, fue por gracia de Él, para que Él dijéramos, el único justo eres tú, Señor, ¿sí? El único que puede perdonar y ejercer justicia eres tú, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El único justo es el único que puede ejercer justicia, y solamente podemos justificados por la fe en el que murió por nosotros. Amén. Demos gloria y roguemos a nuestro Señor Jesucristo que se revele a nosotros cada día de nuestra vida, amados. Cada día, cuando vayas en oración, cuando entres en tu aposento, en la intimidad, pídele eso. Señor, purifica realmente mis motivos. ¿Por qué creo en ti? ¿Por qué digo ser cristiano? ¿Cómo es que he confesado que eres el Cristo de Dios, Señor? Muéstrame cada día, Señor, tu plenitud. Llévame cada día a entender, Padre bueno, quién eres tú. Que sí puedes hacer en mí muchas cosas, muchos milagros, pero que también, Señor, nunca me olvide de lo que hiciste tú en la cruz y de que tengo vida eterna gracias a tu sacrificio. Agradece todos los días esto. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, muchas gracias, Padre, porque te has mostrado a nosotros, te has revelado como el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. No solo por tus milagros, no solo porque cada día, Señor, nos has sustentado, nos das trabajo, nos das salud, nos vas sacando adelante de nuestros problemas día a día. No solo por eso, Señor, sino que has revelado que tú fuiste a esa cruz por amor, para pasar por alto esos pecados, Señor, que habíamos cometido. Esa justicia, Padre, que debía caer sobre nosotros, ese pago, ese castigo por el pecado, en la cruz quedó pagado por el único Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente, por nuestro Señor Jesús. Que ahí, Señor, podamos meditar cada día de nuestra vida, en que nosotros estábamos muertos, Señor, y que merecíamos, Padre mío, ese castigo que tú recibiste en la cruz, pero que tú te pusiste como sustituto, Padre, para que nosotros no tuviéramos que recibir ese castigo y esa muerte eterna en ese lago de fuego que está puesto, Señor, para todos aquellos que no crean en el Señor Jesús y que lo hagan Señor, precisamente, Señor de su vida. Gracias, Señor, por eso que hiciste tú. Ayúdanos a entenderlo y comprenderlo día a día, y que cada día podamos confesar como tus discípulos que tú eres el Cristo de Dios. Padre bueno,
Gracias, Señor, por cada uno de estos hijos amados. Te pido, Señor, fortaleza y fe salvífica para cada uno de ellos. Una fe verdadera, no la fe que dice nada más creer, sino la fe que te cree a ti, Señor. La fe que puede creer que tú eres el único que da salvación, el Hijo del Dios viviente que se sacrificó por nosotros en la cruz. Fortalece a tus hijos amados, Padre mío, que hoy están aquí delante de ti. Guíalos en cada día y que ellos también, Señor, puedan guiar a otros hacia ti, que puedan guiar a sus amigos y sus familiares, Padre mío, para que no se pierdan, Señor, y que no sean como esos creyentes que creían que tú les ibas a dar solo las cosas así, sino que en verdad, Señor, también puedan entender que te tienen que hacer Señor de su vida y creerte a ti y obedecer tus mandamientos, obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos esto y clamamos al cielo, Señor, sabiendo que tú escuchas a todo aquel que clama a ti y le respondes. Padre mío, te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.